Saludos a todos nuestros amigos, nuestros familiares. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En realidad es una gran bendición el poder estar compartiendo la palabra de Dios a través de este medio. Día miércoles y hoy en día domingo estamos compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a compartir nuevamente acerca de la fe, ¿verdad? En quién está basada nuestra fe. Vamos a ver en unos versículos, en unos momentos vamos a compartir, pero sea bienvenido, Dios le bendiga, siempre es un verdadero placer. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, gracias por los saludos, gracias también por enviarnos sus peticiones de oración y seguiremos orando por ustedes con toda la confianza del mundo. Por favor, envíe comentarios, envíe peticiones de oración y también comparta nuestra página con el resto de sus familiares y conocidos. Será de bendición para todos y mantener la comunicación a través de este medio ha sido bien importante y ha sido una gran bendición para nuestra vida aquí en Canadá. Desde Canadá, les enviamos saludos a todos nuestros amigos aquí que viven, trabajan en Canadá, en cualquier ciudad que te encuentres. Dios te bendiga, estés en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, El Salvador. Saludos para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Y gracias por acompañarnos. Es el día del domingo, es el día de alabar el nombre de Dios, pero también es el día que compartimos de la palabra de Dios con todos ustedes. Así es que vamos a la Escritura. Por favor, si tiene la Biblia a la mano, por favor, busque la primera carta a la iglesia de los Corintios y vamos a estudiar en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 5 y vamos a usar algunas otras referencias. Así es que por favor en su Biblia, siempre es importante, tenga su Biblia a la mano. Cuando terminemos los estudios, consulte su Biblia. Cuando escuche alguna predicación, vaya a la Biblia, siempre lea en la Biblia que ahí está el estudio, que ahí está basado, que ahí está el mensaje, que de ahí proviene la enseñanza. Por favor, lo aconsejamos y lo animamos a que tenga la palabra de Dios a la mano y que nos siga en las lecturas. Así es que vamos, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Ya vamos a llegar al último versículo, ¿verdad? Para ver en quién está fundada nuestra fe, el versículo número 5. Pero vamos a ir parte por parte. Pablo está hablando a la iglesia. La semana pasada hacíamos referencia, estudiamos unos versículos en el libro o en la carta a la iglesia en Éfeso. Y les mencionábamos, ¿verdad? Que son iglesias que se fueron formando en diferentes ciudades, iglesias de nuevos cristianos, nuevos creyentes, judíos o griegos convertidos al cristianismo y que debido a la persecución que había de las iglesias o de los cristianos, ellos se esparcieron por diferentes lugares, empezaron a establecerse, empezaron a organizarse como iglesias y el apóstol Pablo empieza a través de estas cartas a darles enseñanza, a exhortarlos, a aconsejarlos, a organizarlos, les ayuda a establecerse. Y aquí está hablando a la iglesia que está en Corintios. ¿Sí? La primera carta a los Corintios, la ciudad es Corinto, y así le llamamos la primera a los Corintios, es decir, a la iglesia, a la congregación que estaba en esa ciudad. Y dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros, le está hablando, ¿verdad?, de que ya
Él había estado antes. Encontramos esta historia en el libro de los Hechos, que Pablo había ido ya a visitar a esta ciudad que se encontraba en Grecia. Era una ciudad, era un puerto, era una ciudad próspera, era una ciudad donde había dinero por la posición geográfica que ellos tenían, y tenían mucho comercio. Llegaba mucha gente de diferentes lugares, pero tenían un problema. Era una ciudad conocida en ese tiempo por la tremenda y gran inmoralidad con la que ellos vivían. Por un lado era próspera y por otro lado era totalmente inmoral. Vivían de una manera perdida, alejada totalmente de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y la iglesia que en ese lugar se estaba estableciendo, de alguna o de otra manera era influenciada por lo que esa cultura le ofrecía, por lo que ellos veían en ese lugar. Lo mismo sucede con nuestras iglesias aquí, de nuestras propias culturas, que vivimos en un país diferente y de alguna manera hay una influencia de la ciudad, de la cultura donde vivimos, de la prosperidad en la que vivimos, de la inmoralidad que nos puede rodear. De alguna manera vivimos influenciados por eso, porque lo vemos, porque lo oímos, porque vivimos en este mundo. Y lo mismo sucedía en esta iglesia, y eran cristianos nuevos, recién convertidos, y necesitaban la enseñanza. Y Pablo les está diciendo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, les narra, ¿verdad? Les está recordando que ya había estado con ellos en algún tiempo, años atrás, para ayudarlos en la formación cristiana, en la educación espiritual, para que pudieran crecer, para que pudieran fortalecer su fe. Les dice, estuve con nosotros. Y vemos que ya había problemas. Cuando tú lees, Pablo le escribió 2 cartas a esta iglesia, 1 de Corintios, 2 de Corintios, y la mayor parte de la enseñanza es de exhortación, es de reprensión, porque era una iglesia que tenía una gran cantidad de problemas. Para iniciar, podemos ver que era una iglesia dividida. En el capítulo 1 y versículo 12, podemos encontrar la división. Alguien estaba siguiendo a Pablo, alguien estaba siguiendo a Apolo, alguien seguía a Cefas, y algunos decían, y yo soy de Cristo. Estaba dividida la iglesia, no sabían verdaderamente a quién estaban siguiendo. Y por eso Pablo les envía estas cartas a todas estas iglesias para ayudarles, para aconsejarles, para exhortarles, para reprenderles si era necesario. Dice, pero yo estuve con ustedes, les recuerda Pablo, yo fui a vosotros, a acompañarlos, a ayudarlos, a enseñarles de la palabra de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad?, de las cartas que Pablo les enseña y les dirige a las iglesias. Era el propósito. Había problemas, les está exhortando, les va a dar enseñanza, cómo organizarse, cómo cambiar, cómo mejorar, cómo establecer sus líderes, la doctrina que tenían que enseñar, cuál era el punto más importante de la palabra de Dios que tenía que ser enseñado. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en esta ciudad de Corinto, con la iglesia a los corintios, y les está predicando la palabra de Dios y les está dando enseñanza. Y dice, cuando fui a vosotros para anunciarlos, ¿qué? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo estaba llegando a ese lugar? Le dice, para anunciarnos el testimonio de Dios. Era el propósito. Yo estuve allá con una de las cuestiones, cuando tú lees en el libro de Hechos, los viajes misioneros de Pablo, te repito, los cristianos fueron esparcidos. Nos narra el libro de los Hechos que en el capítulo 6 nos habla de Esteban, un discípulo del Señor Jesucristo, que se había convertido al cristianismo, estaba predicando la palabra de Dios, y obviamente al judaísmo no le gustó, a los líderes religiosos judíos no le gustó, y lo presionaron y lo persiguieron. Y llegó el momento que cuando él les estaba predicando y les estaba hablando de toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar al momento del Señor Jesucristo, no les gustó y lo mataron, lo asesinaron a pedradas. Era una costumbre en los tiempos bíblicos. Y desde ese momento, desde la muerte de mártir Esteban, inició una persecución hacia los cristianos. Inmediatamente inició una gran persecución y ellos se esparcieron y se fueron a diferentes lugares. Y dice que este grupo que se fue a esta ciudad de Corinto, ahí en Grecia, la gente en ese lugar, a ellos les encantaba estar escuchando filosofías.
Les encantaba estar escuchando a pensadores, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Les encantaba tener oradores, alguien que hablara bonito, que hablara de una manera especial. Y Pablo les está diciendo a ellos, la razón por la que yo fui fue para anunciarte el testimonio de Dios. Esa es la razón por la que te fui a visitar y esa es la razón por la que te estoy escribiendo, porque te quiero anunciar el testimonio de Dios, te quiero anunciar la palabra de Dios, quiero enseñarte acerca de Dios, quiero que conozcas más de Dios, quiero que conozcas del Evangelio, quiero exhortarte, quiero organizarte, quiero que crezcas espiritualmente, que es importante para nosotros cuando enseñamos y cuando predicamos. Es importante que podamos seguir aprendiendo, que tú aprendas, que yo siga aprendiendo. Yo voy a mi iglesia, tengo un pastor que me sigue enseñando, tomo clases durante la semana, leo la palabra de Dios para tratar de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo mi vida espiritual, mi conocimiento de Dios y mi fe basada en la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciéndoles aquí a la iglesia. Vives en una ciudad pagana, vives en una ciudad inmoral, estás siendo influenciado por lo malo, hay problemas en tu iglesia, hay divisiones. Por eso yo vengo y me presento ante ti para presentarte el testimonio de Dios, y ese es el propósito para nosotros, que tú estés escuchando la palabra de Dios bajo la influencia que vives, bajo los problemas que tienes, ya seas cristiano, no seas cristiano, hay problemas en tu iglesia, no hay problemas en tu iglesia, pero que escuches la palabra de Dios, que escuches los testimonios de Dios, que son verdaderos. La palabra de Dios es perfecta, es pura, es verdadera. Y eso es lo que Pablo está haciendo para el beneficio de la iglesia, para bendición de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, especialmente de manera individual, para nuestra propia vida espiritual. Y eso es lo que Pablo dice, a eso fui. Y por eso te escribo estas cartas, para que te ayude en tu vida cristiana. Dice, fui para anunciarnos el testimonio de Dios, y ahora nos dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La enseñanza, la manera en que Pablo estaba comunicando el mensaje era de una manera sencilla. No necesito esa palabra de sabiduría, no necesito un gran vocabulario. No quería impresionarlos como predicador. Él era un embajador, un representante del Evangelio, no era un vendedor. No quería entretener a la gente. Hoy en día queremos ir a la iglesia y ser entretenidos. La gente le gusta escuchar a esos líderes o pastores elocuentes, carismáticos, con gran vocabulario. Y sí, los reconocemos y los respetamos por la gran preparación y por la gran enseñanza que nos dan, porque yo tengo también mi pastor y también enseña muy bien, predica muy bien, habla muy bien. Y Pablo les está diciendo, no, yo no quiero llegar contigo con ese vocabulario sumamente impresionante. No quiero llegar con sabiduría de hombres. Quiero llevarte el evangelio. La importancia es el mensaje, no es el predicador. El mensaje es lo que va a llegar a nuestros corazones. Por supuesto que es importante la persona que predica, por supuesto que es importante la enseñanza y la capacidad y el vocabulario y la forma que hace llegar el mensaje a nuestras vidas. Por supuesto que es importante. Pero lo que no es importante es que yo ponga atención más al hombre que al mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos equivocados. El mensaje de Pablo quería ser sencillo. No quería impresionar, no quería esa palabra, ¿verdad?, tan bonita y tan elegante para poder impresionarnos de cómo estaba hablando. No quería que fuera algo sencillo. No quería enseñarles lo que ellos querían. Ahora vamos a la iglesia y queremos escuchar lo que nos gusta. No queremos escuchar el mensaje completo, la exhortación completa, la reprensión completa. No queremos escuchar absolutamente nada que nos hable acerca del pecado. Queremos ir y sentarnos y escuchar, que nos entretengan, que el pastor hable de una manera bonita, que pueda salir yo satisfecho, no del alimento espiritual, sino del vocabulario, de la forma en que nos hablan hoy en día. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vengo con un mensaje sencillo. Pablo es el que mayor cantidad de libros escribió de la palabra de Dios.
Por supuesto que él tenía palabra de sabiduría, por supuesto que tenía conocimiento, pero el mensaje es lo importante para nosotros, el mensaje que venimos escuchando a través de más de 2000 años y que seguimos utilizando su enseñanza y su enseñanza. Por supuesto que él tenía la manera de poder hablar de una manera especial y con mucha sabiduría y con mucha elocuencia. Por supuesto que podía. Lo importante era el mensaje sencillo que llegara a nuestro corazón. Uno de los más grandes predicadores después del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo fue un predicador americano, su nombre Billy Graham, y millones de personas escucharon sus predicaciones, hacía sus cruzadas internacionales evangelísticas, llenaba estadios. Pasaba cuando ya hubo la oportunidad de los medios de comunicación, del internet, llegar los mensajes a millones de personas, cuando él estaba predicando en diferentes idiomas y lenguajes, llegaban sus mensajes, millones de personas se convirtieron al Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando tú escuchas su mensaje, no era palabra de hombre, no era palabra de gran sabiduría, era el mensaje del Evangelio, era el mensaje sencillo, pero el mensaje verdadero, porque Pablo le está diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo importante, el énfasis que pone Pablo y el énfasis que debemos de poner nosotros en las predicaciones no es mi lenguaje, no es impresionarte, es el hecho de hablarte ¿de quién? Del Señor Jesucristo crucificado, de la esperanza que tenemos en Él. Y ese era el mensaje de este pastor Billy Graham. Siempre predicó acerca de darle toda la vida, todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu, nuestra alma, entregarla al Señor Jesucristo, reconocer nuestra posición de pecador, reconocer la necesidad de nosotros de acercarnos a Dios a través de Jesucristo por ser el único camino, lo único que nos puede llevar hasta la presencia de Dios. Y siempre fue su mensaje, esa necesidad del ser humano de abrir nuestro corazón y entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo y seguir su palabra y seguir su enseñanza y seguir su evangelio. Y millones de personas se convirtieron al evangelio de Cristo Jesús a través de su mensaje. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Reconocemos la capacidad de nuestros predicadores, los escuchamos aquí en el internet. Hay una gran cantidad que son maravillosos y que enseñan de una manera muy especial. El problema para muchos de nosotros es que ponemos nuestra mirada única y exclusivamente en el hombre. Por eso cuando estos hombres fallan y cometen algún pecado o caen de la gracia, la gente se aleja. Se aleja del evangelio. ¿Por qué? Porque él, siendo pastor, siendo líder, está viviendo en pecado, entonces se aleja. ¿Por qué? Porque han puesto única y exclusivamente la mirada en un hombre, buscan la sabiduría humana. Y Pablo le está diciendo, no, yo no llegué así. Yo llegué con el testimonio de Dios. Y esa es la razón que está llegando a la iglesia. Y les recuerda, cuando yo fui a vosotros, no llegué con esa excelencia de palabras o de sabiduría. No, llegué para anunciarte el testimonio. En el versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No quería la palabra y dice, me propuse no saber nada. Y mira, Pablo era una persona con una gran preparación. Cuando tú lees la escritura en el libro de Filipenses, nos dice la verdad quién era él. Filipenses capítulo 3 nos dice en el versículo 4, dice, aunque yo, Pablo está hablando aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo nos está hablando, ¿verdad? Él tenía una posición importante en su cultura, culturalmente hablando, religiosamente hablando, materialmente hablando. Él era una persona sumamente preparada. Narra la historia que él se educó con los mejores maestros, fue bien educado. Y te repito, lo podemos ver en sus escritos, claro, bajo la guía, dirección, influencia y poder del Espíritu Santo, pero puedes ver sus escritos.
Puedes ver todas sus cartas, puedes ver el vocabulario que él utilizaba, puedes ver el conocimiento, puedes ver la inteligencia, puedes ver su sabiduría que venía de parte de Dios. Mas, sin embargo, no quiso impresionar, no quiso utilizar ningún vocabulario especial, quería el testimonio de Dios de una manera sencilla. Y dice, me propuse no saber, no se estaba olvidando, y por supuesto que no se estaba olvidando absolutamente de quién era él. No lo iba a olvidar, tenía de qué jactarse si él quería, era alguien importante y reconocido. El único problema es que ahora, en vez de ser él el perseguidor, porque él era un perseguidor de la iglesia, ahora él era perseguido. Antes atacaba el evangelio, ahora predicaba del evangelio cuando se convirtió, cuando se encontró al Señor Jesucristo. Entonces se convirtió y ahora está predicando y ahora está enseñando, está utilizando toda su preparación para poder presentar la palabra de Dios. Y dice, me propuse no saber, ya no tengo interés. Aquí mismo, en el libro de los Filipenses, estoy leyendo, te digo, ¿quién era él? Pero dice él en el versículo 7, Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Es decir, toda su posición que él narra aquí en la Escritura, todo lo que él tenía, todo lo que él era. Dice, para cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuevamente, ¿verdad? Por eso les está hablando así a la iglesia de los Corintios y les dice, no me interesa la sabiduría. No me propuse saber absolutamente nada, no quiero saber quién era yo, no importa qué tan famoso, qué tan popular, qué tan conocido, ya no importa, porque todo lo que era ganancia en la vista, ante la vista del hombre, lo tengo como pérdida. Para mí es basura, para mí ya no vale nada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta misma carta los Filipenses lo dicen. Todo eso lo he dejado, lo he olvidado. No me llama la atención, no me interesa, es basura para mí. Porque ahora mi único propósito número 1 es conocer a Jesucristo. Y número 2, compartir de Jesucristo. Era su único interés y no necesito esa sabiduría humana y no necesito esas palabras de excelencia, esas palabras que impresionan. Me propuse no saber absolutamente nada, dice Pablo. Regreso a primera de Corintios, capítulo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Por qué? Porque todo lo demás para mí es basura. Así quisiéramos ser nosotros, así deberíamos de ser nosotros, en lugar de tratar de presentarnos como el mejor de los mejores. No es competencia entre predicadores, a ver quién enseña mejor, a ver quién habla mejor, a ver quién su apariencia es mejor, a ver quién se viste mejor, a ver quién vive mejor, a ver quién tiene la iglesia más grande. Pablo dice, todo eso para mí es basura. Me pude haber quedado como yo estaba antes y estaba mejor ahora que estoy en Cristo, porque ahora me persiguen. Pero para mí todo es basura porque lo más importante es el conocimiento de Cristo Jesús. Y eso debería de ser para nosotros los que predicamos o tratamos de enseñar. Eso debería de ser lo más importante. Mi interés y mi anhelo y mi deseo es ese, que podamos aprender, que podamos conocer. Mi deseo es que por lo menos una persona que está del otro lado de esta pantalla abra su corazón y reciba a Jesucristo, sienta la necesidad de recibir a Jesucristo. No queremos miles. No queremos impresionar qué tan grande es nuestro ministerio y que hablamos muy bonito y cuánta gente me sigue. Y eso es lo que dice Pablo, no me propuse. Pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, nada es importante. Lo único, dice él, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que me interesa. Para mí vivir es Jesucristo. Yo quiero conocer más de Jesucristo. Todo lo demás es basura, no me interesa. Esa es mi única razón de vivir. Y así quisiéramos escuchar a todos nuestros predicadores. Que así fuéramos nosotros. No me interesa nada. Lo único, yo conocer a Jesucristo y compartir contigo de Jesucristo. Es lo más importante. ¿Cuánta gente me oye? ¿Cuánta gente me sigue? Déjaselo a Dios.
¿Qué tan famoso soy? ¿Qué tan popular soy? ¿Qué tan reconocido soy? ¿Qué tantas invitaciones tengo? ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántos likes tengo todos los días por las cosas que yo estoy presentando en mi página? Todo eso, Pablo dice, es pérdida, es basura. Lo importante para mí es conocer a Jesucristo y presentarte a Jesucristo crucificado. Es el mensaje más importante de la palabra de Dios. Y de eso está hablando. ¿Para qué quieres la sabiduría? Cuando salimos de la iglesia, si no escuchamos nada de Jesús, si no conocemos nada de Jesús. Ese es el mensaje, ¿verdad? Que Él está tratando de compartir con nosotros, a Jesucristo crucificado. Importante para todos nosotros saber, Jesucristo no se quedó en la cruz. Próximo domingo, primeramente Dios, vamos a continuar con nuestro último mensaje en relación a la fe y vamos a ver algo que podemos utilizar como continuación de esto. Porque aquí nos habla de Jesucristo crucificado. Vamos a ver la próxima semana Jesucristo resucitado. Y eso es importante, ese es el mensaje central, Jesucristo crucificado, poner nuestra mirada en la cruz, el mensaje central del Evangelio, Jesucristo crucificado, Jesucristo sepultado, Jesucristo resucitado, Jesucristo exaltado, Jesucristo que regresa tarde o temprano por su iglesia. Ese es el mensaje, eso es lo más importante. Es el mensaje sencillo que presentamos a la gente, que queremos que la gente escuche y que entienda y que abra su corazón. Y no necesitamos palabras de sabiduría, de tanta sabiduría y de tanta elocuencia y palabras tan bonitas y delicadas. Continuamos versículo 3 y dice así: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se presentó Pablo, ¿verdad? Nos habla acerca de la manera en que se está presentando a la iglesia, de una manera humilde. Después de ser alguien que tenía absolutamente todo, dejó todo para poder seguir el Evangelio de Cristo, era perseguido, su vida corría peligro y se presenta ante la iglesia de una manera humilde. Humildemente y humanamente hablando, se presenta ante ellos reconociendo su debilidad y también su temor, no solamente su temor a Dios, sino su temor, el miedo que él sentía, porque la Escritura nos narra en la segunda carta a los Corintios, nos narra los sufrimientos de Pablo, de cómo fue perseguido, cómo fue azotado, cómo fue apedreado. Lo perseguían los judíos, lo perseguían los no judíos, los ataques de la iglesia. En el día, en la noche, en todo momento era atacado, era perseguido. Y dice: yo me presento ante ti con esa debilidad humana, con ese temor, con ese temblor, con esa humillación delante de Dios. Así es como me presento delante de ti y así es como nosotros nos deberíamos de presentar ante las congregaciones o en el momento de querer predicar. Mis hermanos, me presento ante ti reconociendo que soy débil, reconociendo que tengo temor, con temblor, reconociendo mi humillación, reconociendo que sin Dios no soy absolutamente nada, que si tengo las capacidades para poder compartir, que si las palabras son bonitas, elegantes y llegan hasta tu corazón y te gustan, es gracias a la misericordia y al poder y la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque yo sin Él no soy absolutamente nadie. La próxima semana, cuando leamos en la segunda carta a los Corintios, vamos a ver que nosotros somos como unos vasos de barro, algo frágil, algo que verdaderamente se puede quebrantar rápido por cualquier contacto, con cualquier caída, y así somos, pero tenemos algo valioso dentro de esos recipientes de barro que somos nosotros. Tenemos lo más valioso, el tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo así se presenta ante la iglesia: estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con temblor, una manera totalmente frágil. Pero Dios le habló cuando estuvo visitando a la iglesia. Dios le habló en visión y le dijo: Pablo, no calles, habla, yo estoy contigo. En este lugar, en Corinto, tengo mucha gente que se va a convertir, que me va a seguir, que te va a escuchar. No tengas temor, pero sigue hablando. ¿Sigue hablando de qué? Del Evangelio, de Cristo crucificado. La humanidad
de Pablo, y así nos deberíamos de presentar nosotros, olvidarnos un poco de esa sabiduría de hombres y de esas palabras de excelencia y reconocer nuestra humillación, y cada vez que nos paramos frente a una congregación, ahora a través de este medio, poder reconocer que no somos absolutamente nada, que todo el ministerio tan grande que tenemos o tan conocido que eres o que tanto han crecido las iglesias de miles y que en todo el mundo te reconocen en el mundo cristiano, es única y exclusivamente por la gracia de Dios, que Él te ha permitido ese privilegio y te lo ha dado por alguna razón especial, porque quiere que compartas la verdad, el evangelio de Jesucristo. Pero así nos deberíamos de presentar y decirte, no soy nada. Sin Dios, sin su Espíritu Santo en mi corazón, no soy absolutamente nada. Soy débil, tengo temor y llego ante ustedes con temblor. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu de poder. No fueron palabras, no se trata, mis amigos, mis familiares, mis hermanos, no se trata de que uno tenga que convencerte. Por supuesto que nosotros defendemos nuestra fe cuando es necesario. Debemos de estar preparados para defender nuestra fe cuando es necesario. Pero de ninguna manera mi trabajo es convencer gente o ponerme a pelear con iglesias. Veo aquí en el internet, pastor contra pastor. Trata de convencerme, trata de probarme que tu doctrina es la correcta y la mía la incorrecta. Y tenemos seguidores, tenemos aficionados que nos aplauden porque podemos defender y puedo callar a este predicador o a este líder de esta otra iglesia o diferente doctrina. Yo lo puedo callar y nos aplauden, la gente nos sigue y se emociona. Nadie en el evangelio no dice eso. Dice, defiende tu fe cuando es necesario. Pero no es mi trabajo ponerme a pelear, nunca lo voy a hacer, no voy a utilizar estos medios para ponerme a pelear y para poder comprobar que alguien está equivocado y yo estoy en lo correcto, porque a final de cuentas lo único correcto es Dios, lo único perfecto es Dios, lo único perfecto, correcto y necesario para nuestras vidas es la palabra de Dios, tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, abrir nuestro corazón para recibir a Jesucristo en nuestras vidas. A final de cuentas eso es lo más importante y tarde o temprano todos absolutamente nos vamos a presentar ante Dios y le vamos a dar cuentas de qué hicimos. Pero ¿quién te dijo que nuestro trabajo es persuadir? Mi trabajo es compartir, hablarte del Evangelio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, dice la Escritura, es el encargado de convencer, es el que me convenció a mí. Me convenció de pecado. Me convenció de la necesidad de abrir mi corazón, de olvidarme de costumbres, de religiones y seguir el camino verdadero que es la palabra de Dios, es Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Pero ese es el mensaje de la palabra de Dios, mensaje sencillo. Dice Pablo, dice, ni mi palabra ni mi predicación es con palabra persuasiva. Hoy en día por eso es que encontramos sectas. Porque hay líderes que tienen una palabra persuasiva, que envuelven, ¿sí? Que te engolosinan, que te endulzan y fácilmente lo seguimos. Hay gente que se suicida siguiendo a líderes religiosos. Hay gentes que son abusadas sexualmente, mujeres, por líderes religiosos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada en ellos, porque nos persuaden, porque nos gusta cómo nos habla, porque nos engaña, porque nos envuelve con su labia, con su teología, con su filosofía, con su doctrina, utilizando muchas veces hasta la palabra de Dios. Y Pablo dice, no, yo no llego así con esa palabra persuasiva, mi predicación no es esa. Mi predicación es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Eso es lo que quiero que escuches. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿A quién estamos mirando? ¿A quién estamos siguiendo? Vemos aquí cuántos seguidores tiene una persona, cuántos seguidores tiene este pastor, este líder. Llegamos a 100,000, llegamos a 150,000 seguidores, ¿de veras? Y nos sentimos orgullosos. Es la vanidad. Y Pablo dice, no, yo llego a ti con debilidad, llego a ti con temor, llego a ti con temblor. No te quiero persuadir,
No quiero utilizar un vocabulario excelente. No te quiero impresionar. Quiero que abras tu corazón, que escuches acerca de la cruz, de Jesús crucificado, y que ahí pongamos nuestra mirada, porque al final de la vida y al final de la historia, eso es lo único que va a contar. No va a contar absolutamente nada más. Saber si pusiste tu mirada en la cruz, y que todos nosotros nos encarguemos a dirigir nuestro mensaje a la cruz, porque ahí es donde está la salvación, porque ahí es donde está la esperanza, porque ahí es donde está el perdón. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. No te quiero persuadir, ni mi predicación ni mi palabra es con palabras persuasivas de humana sabiduría, carnales, ¿no? Sino con demostración del Espíritu de poder. Y eso es a final de cuentas lo que nosotros queremos hacer. Que mi palabra llegue a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo ahí a tu corazón donde estás escuchando, y que abras tu vida hacia Cristo Jesús. Y si ya conoces de Él, que crezcas en el conocimiento, porque Pablo lo dijo, todo me es por basura. Mi único anhelo es seguir conociendo de Él, de Jesús. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo lo que ha mencionado en los versículos anteriores es con el único propósito de hacernos la pregunta, ¿en quién está fundada nuestra fe? ¿En quién? La iglesia, como te lo mencioné anteriormente, esta iglesia estaba dividida. En el capítulo 1, versículo 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Había un grupo de la iglesia que estaba siguiendo a Pablo y su enseñanza. Dice, yo soy de Pablo. Y otro decía, no, yo soy de Apolos. Y Apolos era reconocido por ser un predicador tremendo, muy elocuente, con mucha palabra para poder predicar. Y gente decía, no, yo no soy de Pablo, yo sigo a Apolos. Y otro decía, no, yo no soy de Apolos y tampoco soy de Pablo, yo soy de Cefas, a ese es al que estoy siguiendo. Y algunos otros decían, bueno, pues yo soy de Cristo. Estaba dividida, ¿verdad? Y aquí es donde Pablo está diciendo en el versículo 5, capítulo 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿A quién estás siguiendo? ¿En qué está fundada tu fe? ¿En quién está fundada tu fe? ¿Es en el predicador? ¿Es en el pastor? ¿Es en el líder que habla muy bonito? A final de cuentas es carnal, igual que tú y que yo. Todos los hombres, todos los líderes de cualquier religión somos carnales, somos pecadores, somos imperfectos. En eso estamos fundando nuestra fe. Eso es lo que estamos siguiendo. ¿Seguimos a Pablo, seguimos a Cefas, seguimos a Apolo o seguimos a Jesucristo? A final de cuentas, escúchame muy bien, la fe basada en Jesucristo es el derecho a estar en la presencia de Dios, y a final de cuentas, al final de tus días, cuando termine absolutamente todo y cuando lleguemos a la presencia de Dios, eso es lo único que va a contar. No le vas a decir a Dios, es que yo seguía al pastor famoso que tenían 2 millones de seguidores, a ese escuchaba yo. No, te va a preguntar si pusiste tu fe en Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la pregunta. Es que yo iba a una iglesia de 50,000. Esa no me importa, va a decir Dios. ¿Recibiste a Jesucristo en tu corazón? ¿Te predicaron de Jesucristo crucificado? Mira, mi hermano, es importante todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Por supuesto que vamos a la iglesia y escuchamos acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de los niños, acerca del perdón, acerca de la oración, acerca del pecado, acerca del dinero. Escuchamos muchísimas cosas. Yo soy partícipe y también he enseñado acerca de muchos y diferentes temas. Pero al final de cuentas, el mensaje central, lo que va a valer al final es Jesús crucificado. Puse mi mirada en la cruz. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿En qué está fundada nuestra fe? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. No pongas tu fe en un hombre. Va a fallar, es pecador. Los hombres fallamos. Dios no falla.
Qué bueno que enseña muy bien tu pastor, tu líder o el que sigues aquí en el internet. Nos damos el lujo de poder cambiar de uno a otro. Qué bueno que tenemos esa facilidad. Qué bueno que los estás escuchando. Pero tu fe no está fundada en lo que Él diga. Tu fe está fundada en lo que Dios dice a través de su palabra, en el poder del Espíritu, que todo esto nos está diciendo Pablo en estos versículos. Tu fe no está fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Nuestra fe, los hijos de Dios, están fundadas en Dios, están fundadas en su poder, están fundadas en su palabra, están fundadas en sus promesas. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, están fundadas en la cruz del Calvario, donde hay esperanza, porque creemos en la fe que Jesucristo murió por nuestros pecados, para perdonarnos y redimirnos, para salvarnos. El tema central, ya lo hemos mencionado en la palabra de Dios, es la redención, el rescate de Dios, porque no podemos llegar nosotros solos hasta la presencia de Él. Por eso tiene que redimirnos, tiene que rescatarnos, no somos capaces. No pongas tu mirada en un hombre imperfecto, pon tu mirada en Dios. Basa tu fe en Dios, en su palabra, en su promesa. A Él es al que seguimos. Por eso Pablo habla en estos 5 versículos, nos da toda esta enseñanza. No quiero llegar de una manera impresionante, no te quiero impresionar, porque no quiero que me mires a mí. No quiero de hablarte de una manera, mi predicación elocuente, que te persuada, que te convenza, porque no quiero que pongas tu mirada en mí. No quiero hablar bien bonito y suavecito las cosas que te gustan y entretenerte, porque no quiero que pongas tu mirada y tu fe en mí. Quiero que pongas tu mirada, llego de una manera humilde, sencilla, con temor, con temblor, porque quiero que pongas tu mirada ¿en quién? En Jesucristo crucificado. Quiero que bases y la fundación de tu fe esté basada ¿en qué? En el poder de Dios y de su palabra. Es el mensaje que trae en esta hora. Y es el mismo mensaje para nosotros 2000 años después. ¿En quién o en qué está fundada tu fe? Debe de estar fundada en Dios, en su poder, a través del Espíritu Santo, con nuestra mirada puesta en la cruz del Calvario, donde hay esperanza, donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay transformación y donde hay vida eterna. Ese es el mensaje en unos cuantos versículos que nos dirige la palabra de Dios y que terminamos así dejándote la misma pregunta: ¿en quién está fundada tu fe? Asiste a tu iglesia, sigue escuchando los mensajes, sigue manteniendo el respeto y hasta cierto punto algo de admiración por nuestros pastores, por nuestros líderes que nos enseñan la palabra de Dios. Pero por nada pongas tu mirada en un hombre. Lo último que podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro ministerio, es poner la mirada en un hombre. Qué bueno que enseñan bien, qué bueno que hablan bien, qué bueno que son elocuentes, qué bueno que son carismáticos, qué bueno que son agradables, qué bueno que tienen sabiduría y conocimiento, qué bueno que estudiaron, qué bueno que se prepararon, qué bueno que tienen títulos. Pero recuerda 2 cosas. Número 1, es pecador igual que tú y yo, es imperfecto. Y número 2, el único que te puede perdonar y dar salvación es Dios a través de la cruz, a través de Jesucristo. ¿En qué está fundada tu fe? La debes de fundar y en este día tienes la oportunidad. Abre tu corazón y si hemos estado poniendo nuestra mirada en hombres, detente, reconoce. ¿Estamos alejados de Dios? Reconcíliate. ¿Sientes ese vacío en tu corazón? Que Dios lo llene. Abre tu corazón en este momento. Establece tu fe. Inicia con la base. Párate en la roca, que es Jesucristo. Inicia tu andar verdadero del conocimiento de Dios y de su palabra, abriendo tu corazón y dejando que Cristo sane, salve y restaure tu vida y perdone tus maldades y te dé el derecho a la vida eterna.
Ese es el mensaje que Pablo quería llevar a la iglesia, a los corintios. El testimonio de Dios de una manera sencilla. Que escucharas acerca de Jesús y de Jesús crucificado. No sabiduría de hombres. Te damos las gracias, Padre Celestial, en este momento por tu palabra. Te damos las gracias porque nuestra fe está fundada en ti, Señor. Nuestra seguridad está fundada en ti. Nuestra confianza es para ti y es contigo, Señor. Nuestra mirada única y exclusivamente a la cruz, donde enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Nuestra mirada única y exclusivamente a ti, Padre Celestial, a tu palabra, a tu promesa. Te seguimos a ti, creemos en ti, esperamos en ti, confiamos en ti. El hombre, somos pecadores y somos imperfectos y fallamos. Y los predicadores y pastores y líderes necesitamos de la presencia y el poder del Espíritu Santo. De otra manera somos totalmente inútiles. Y todo lo que hacemos, ya sea muchos ministerios grandes, ministerios pequeños, mucho, absolutamente mucho de lo que hacemos o todo lo que hacemos es gracias a ti. Y a ti te damos la honra y la gloria, porque sin ti, Dios mío, sería imposible y no somos nada. Te ruego por alguien que nos escuche, que entregue su corazón a ti, que te conozca verdaderamente a través de Cristo Jesús. Que diga, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de haber puesto mi mirada en hombres y a partir de este momento entrego mi vida a ti, Señor. Perdóname, restáurame, recíbeme, restabléceme y gracias por la seguridad de la vida eterna. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Gracias por acompañarnos nuevamente. Que Dios lo bendiga donde quiera que nos esté escuchando y acompañando. Disfrute el resto de su domingo. Dele honra y gloria a Dios. Y nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles con la bendición de Dios, con el permiso de Dios. Muchas gracias. Saludos para todos. Dios les bendiga. Hasta el miércoles nos volvemos a ver. Bendiciones para todos.